Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos amigos televidentes. Voy a conversar de inmediato con Héctor Rodríguez, gobernador del Estado de Miranda. Bienvenido. Gracias, Carlos. Señor, un placer siempre estar contigo. Señor gobernador, ¿cómo le va? Muy bien, señor periodista. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál es tu evaluación de lo que has hecho? Bueno, yo creo que es una evaluación positiva. ¿Sí? Sin embargo, no me corresponde a mí, sino a los electores y a la ciudadanía, ¿no? Nosotros nos tocaron tiempos muy duros, porque coincidieron los tiempos de la disminución de los ingresos del país, los tiempos de la pandemia. Me tocó unos tiempos posteriores a la gestión de Enrique Capriles, que fue una gestión muy negativa, sobre todo desde el punto de vista de seguridad. Me entregó el Estado más violento de Venezuela. No solamente el más violento, sino que los índices de Miranda eran los más violentos del mundo en ese momento. ¿Sí? Teníamos una cifra de 106 homicidios cada 100.000 habitantes. Era la cifra más alta del mundo para el momento en que me entregan la gobernación. Y bueno, en medio de esas tormentas nos ha tocado avanzar. Hoy, 6 años después, te puedo decir que somos el estado que más ha disminuido el delito. De 106 homicidios cada 100.000 habitantes, este año cerramos en 7.8. ¿Quién te mide eso? El Observatorio Nacional de Violencia, que mide los delitos que internacionalmente se miden, mide por la densidad poblacional y semana a semana te van dando el reporte. En el caso de Miranda nosotros lo medimos diariamente. Todas las mañanas a primera hora medimos si hubo homicidios, si no hubo, si hubo secuestro, si no hubo secuestro. Por ejemplo, ayer estuvimos 0 homicidios, 0 secuestros y llevamos varios días del año así. Entonces hemos hecho un esfuerzo gigantesco por mejorar la capacidad de patrullaje, la articulación con todos los niveles de gobierno, colocarle cámaras corporales a los policías, formar más y mejores policías, sobre todo más éticos, que no matraqueen a la gente. Esa es una de las batallas que estamos dando. Las cifras, por ejemplo, si tú las quieres ver semanalmente, eran 70 homicidios semanales. Ya esos 70 lo hemos bajado a 2. Eran 2 secuestros diarios, 14 semanales. Ya lo estamos bajando, el año pasado logramos 1 cada semestre y nuestra voluntad es llevarlo a 0, ¿no? Por supuesto, no es solamente un tema de dotación de patrullas, de cámaras, de helicópteros que hemos hecho, sino también es un tema de valores, una gran batalla en la sociedad, porque los valores del respeto, de la solidaridad, sean los que reinen en la sociedad. ¿Qué papel han jugado los alcaldes en ese? No, muchísimo. Yo debo reconocerlo que esto ha sido un trabajo articulado entre el gobierno nacional, el gobierno regional, los gobiernos municipales, todos, alcaldes, oposición y chavistas, todos se han dispuesto a trabajar en este tema. Por ejemplo, también pasó en la pandemia, yo debo decirlo, cuando llegó la pandemia yo tuve la posibilidad de trabajar con todos los alcaldes, independientemente de su posición política, de trabajar con el gobierno nacional, pero hay un cuarto nivel que es la sociedad organizada. ¿Sigue entendiendo con los alcaldes? Sí, tengo una buena relación con los 21 alcaldes. Por supuesto, tenemos diferencias políticas en los modelos económicos, en los modelos sociales, en la coyuntura nacional, pero en los temas neurálgicos, en los temas de los servicios públicos, en los temas de seguridad, en los temas de salud, puedo decirte que tenemos una buena relación. Miranda acaba de quedar ahorita primer lugar en vacunación en el país. Cuando llegamos a la gobernación éramos el último. Ahorita tuvimos un 98% de vacunación y eso no lo hice yo solo, eso fue un trabajo. ¿Contra quién vacunan? Contra la población en edad de vacunar dependiendo de la vacuna. Yo sé, pero vacunan, tienen la vacuna contra el COVID, por ejemplo. Sí, por supuesto. Sí. Tenemos todo el patrón de vacunas que la Organización Mundial de la Salud recomienda para los niños. ¿Y en este momento están vacunando? Estamos vacunando. Todo el año pasamos vacunando. ¿Qué pasa con que no se vacunan? No, eso no es obligatorio. Nosotros hacemos a cualquier centro de salud, pero además tenemos un plan de visita a las comunidades, de presencia en las escuelas, para poder ayudar y masificar, para generar conciencia. Llegamos a un 98% de la meta el año pasado. Fuimos el estado que más alta vacunación tuvo, pero éramos el último. El año pasado, por ejemplo, disminuimos un 16% la mortalidad materno-infantil. Y esos son temas que se articulan con todos los niveles de gobierno y hay que reconocerlo públicamente. Yo creo que es sano, Carlos, el debate, la discusión de ideas, las diferencias, es natural las diferencias, pero esas discusiones tienen que llegar a un consenso finalmente y tenemos que avanzar en los temas en los que estamos de acuerdo. ¿Te molestan los ataques personales? No, creo que son parte de la realidad política. Me molesta la mentira. ¿Dónde están tus enemigos políticos? Yo no tengo enemigos políticos. No. Yo tengo personas que piensan distinto a mí. Ajá. Yo soy una persona que lucha contra el capitalismo. ¿Tú has tratado de acercarte a ellos? Yo he tratado no de acercarme a mis adversarios, he tratado de discutir nuestras diferencias desde el respeto, que es distinto. Yo no creo que una sociedad deba tener una sola idea, creo que tiene que tener diversas ideas,
que es sano, que es natural que tengamos discusiones y diferencias. Lo que no es sano es que esas diferencias se administren desde el odio, desde la violencia, y eso es lo que he tratado, que ninguna discusión se dé en términos que irrespete la vida humana contra la que estás o con quien estás dando ese debate. Entonces yo no creo que la política debe plantearse en términos de enemigos, sino de adversarios que tenemos ideas distintas, que las podemos discutir, que podemos llegar a acuerdo en algunas cosas y que en otras no vamos a llegar a acuerdo, como pasa incluso en tu casa. Seguramente, Carlos, en la casa de todos los que nos están escuchando, uno está dispuesto a dar la vida por su mamá, por sus hijos, pero eso no quiere decir que con tu mamá y tus hijos no discutas, no tengas diferencias, no debatas cosas, incluso a veces no se ponga un poco caliente esa discusión, pero tiene que reinar el amor y eso es lo más importante. Aquí dice que Héctor Rodríguez, estamos sembrando el orgullo de ser mirandino. Así es, una de las cosas que hemos trabajado con mucha intensidad, porque la mirada que había sobre Miranda cuando llegué es que era una Miranda de la violencia, o del pranato, de la violencia delincuencial, o de la violencia política. Pero ahorita sigue siendo violenta Miranda. Bueno, es uno de los estados que más ha disminuido la violencia, como te decía, pero no solamente el tema de los números, sino también la identidad. Entonces, ¿qué hemos trabajado? Por ejemplo, ganamos por primera vez los Juegos Nacionales en toda la historia de Venezuela. Ganamos el premio al mejor café, a la mejor flor, al mejor cacao. Tenemos ya 5 patrimonios culturales: los Diablos Danzantes de Yare, la Parranda de San Pedro, los Palmeros de Chacao, los Tambores de San Juan, y ahorita acaban de darnos como Patrimonio Cultural de la Humanidad la Parranda de los Santos Inocentes. Es decir, empezar a mostrar una Miranda distinta, una Miranda afirmativa, una Miranda que se siente orgullosa de su historia, de su pasado, de lo que hace productivamente. Hoy fuimos el sector industrial del país que más creció. Cuando llegamos, la industria mirandina estaba en un 7% de su capacidad operativa, ahorita está en un 52%, pero hay áreas como la farmacéutica que está por encima del 80%. Entonces, es también decirle al país, sí, fuimos un estado que se llenó de violencia, que está trabajando seriamente para disminuir la violencia, y creo que lo hemos logrado, pero también somos un estado solidario, amoroso, trabajador, respetuoso, con lleno de identidad cultural, de historia, y eso es un poco lo que queremos mostrar, que los mirandinos nos sintamos orgullosos y orgullosos de ser mirandinos. ¿Tú participas en los bailes de Yare? En los Diablos de Yare, bueno, yo acompaño, tú sabes que esa es una cofradía de la que tienes que cumplir conjunto de requisitos, pero yo acompaño todas las cofradías, las parrandas, los tambores, los diablos, la ayudo, y yo creo que debe ser así. Los venezolanos tenemos que sentirnos orgullosas y orgullosos de ser venezolanos. No tienes cara de diablo, un receso. Pero esos son los diablos buenos. Adelante, Héctor Rodríguez. ¿Cómo ves tú la política nacional en este momento? Gobierno, oposición, no oposición. Interesante, ¿no? Bueno, el mundo está interesante, complejo, preocupante. Hay 2 guerras, hay varias guerras, pero 2 guerras que preocupan mucho. La guerra de Ucrania y la guerra palestina, que desde mi punto de vista es un genocidio lo que está pasando en Palestina, y que ambas guerras intervienen en la dinámica política venezolana desde mi perspectiva. Hay un momento de estabilidad, creo yo, desde el punto de vista económico. Se empezó a controlar el cambio monetario, se empezó a controlar la inflación, empieza a crecer progresivamente la economía. Entonces eso es parte de las circunstancias, y bueno, hay un año de elecciones presidenciales. Entonces todos esos elementos forman parte. Ojalá que no, ojalá que no. Yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo porque no sea así. Nosotros venimos de muchos años de guerra, de confrontación, de guarimba, de bloqueo, de sanciones, y ahora que se empieza a estabilizar el país. ¿Hay guerra en el PSUV? ¿Con quién estás tú? Hay debate profundo en el PSUV, hay un debate profundo en el PSUV sobre todos los temas cotidianos, como hay en toda organización política, pero hay unidad monolítica en torno al liderazgo del presidente Nicolás Maduro. De eso no hay duda hoy en el chavismo. ¿Y después de Maduro qué? Lo veremos cuando toque discutir eso. Maduro, gracias a Dios, está joven y está sano, y entonces no hay necesidad. O sea, tú ves a Maduro en reelección. Lo discutiremos en su momento, pero yo creo que en este momento es, para mí, el candidato natural en este momento e indiscutible para estas elecciones, en este momento, para estas elecciones presidenciales. Y en el futuro dependerá de muchas cosas, como lo he dicho. Dependerá primero que él quiera, dependerá de su salud, pero eso no hace falta discutirlo ahorita, porque este año tenemos elecciones presidenciales. ¿Por quién votarías tú? Si Maduro no quisiera, evaluaríamos en ese momento quién es la mejor opción que tiene el chavismo. ¿Cuál es para ti? Ahorita la mejor opción es Nicolás Maduro. Es un candidato
que ha superado las tormentas, es un candidato que ha superado las dificultades, es un candidato que se ha enfrentado a las más grandes tormentas. Pero es que no hace falta discutirlo ahorita, eso es una provocación tuya como periodista en la que yo no tengo que caer. Ahorita hay un candidato indiscutible dentro del chavismo y además un candidato que se probó en las tormentas. Hay un dicho que dice, los grandes marineros se hacen en las tormentas. Claro. Bueno, los grandes liderazgos se hacen en las dificultades. Creo que nadie, hasta el más crítico de Maduro, tiene que reconocer que no lo valoraron en su justa dimensión. Lo pusieron a prueba. Lo ignoraron. Bueno, ahorita antes de la... No creo que lo ignoraron, yo creo que lo menospreciaron. Por eso ahorita antes de la entrevista tú me decías, bueno, ¿cuántos presidentes yo he entrevistado? Habría que revisar esas entrevistas para preguntarse cuántos presidentes estuvieron sometidos a las dificultades que estuvo sometido Maduro, y él fue capaz de superarla. Y además superarla sin perder su humildad. Maduro sigue siendo el mismo muchacho de barrio que toca timbales, el mismo chofer, con la misma humildad. El hombre llano, después de haber superado dificultades que todos me dijeron, no va a aguantar. Ahí está. Y ahora está con un liderazgo indiscutible. Y ahí nosotros vamos a esa campaña presidencial. Pero tú me preguntabas sobre timbales. Maduro lo vi tocando timbales. Toca timbales, toca cuatro, lee mucho. ¿Y tú qué tocas? No, yo soy muy mal, yo tengo un pésimo oído. A mí me gusta más la lectura, la escritura. Comparto con el presidente ese amor que tiene por la lectura. Permanentemente estamos intercambiando libros, artículos. Es una persona que le gusta mucho leer y es una de las cosas que admiro de él, más allá de su liderazgo. Ahora, tú me decías, en las circunstancias, ¿va a haber guerra? Yo aspiro que no. Yo creo que lo que hablaba un poco el presidente de los consensos. Hay un consenso ahorita en Venezuela de que no quiere volver a los tiempos de la violencia. Y eso es otro elemento del cual te agregaría. Yo creo que Nicolás Maduro es quien garantiza la paz y la estabilidad en Venezuela en este momento. Y tenemos que hacer un esfuerzo todas y todos para que esa paz que hemos logrado en los últimos años, esa estabilidad económica, se mantenga en el tiempo. Nosotros no podemos volver a los tiempos de la violencia, del odio, de la tormenta, sino este equilibrio que hemos logrado ahora que se desarrolle para recuperar el crecimiento económico, para recuperar los servicios, para recuperar el estado de bienestar social que perdimos en los últimos años. ¿Tú ves en el sector oposición o en el sector gobierno grupos aparte que quieran guerra? Sí, sí lo hay. Creo que son grupos minoritarios. Tú sabes que yo he participado en casi todos los espacios de diálogo, tanto internos con la oposición como con los actores externos, que lamentablemente un sector de la política involucró en la dinámica política nacional. Y yo creo que hoy la mayoría... ¿Cuál es tu conclusión? Mi conclusión es que la mayoría de la sociedad, incluyendo los actores políticos de oposición, quieren paz, quieren diálogo, no quieren volver a los tiempos de la confrontación. Pero sí hay sectores que internamente... plantean que la vía es violenta y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo porque eso no vuelva a pasar. ¿Cuál es el país que tú aspiras y que te inspira? Bueno, estos días fue el cumpleaños de Martin Luther King, ¿no? Y está su discurso famoso de Tengo un sueño. Ese es el país que yo aspiro. El país que yo aspiro ¿Quieres un Luther King aquí? No, quiero un país donde tus hijos y mis hijos, independientemente de que pensemos distintos, puedan hablarse con respeto y compartir. Quiero un país de crecimiento económico, quiero un país donde haya democracia plena, protagonista. Quiero un país soberano donde las decisiones, los dirigentes políticos tomen las decisiones en función de los intereses venezolanos y no en función de intereses extranjeros. Quiero un país donde la gente pueda vivir con dignidad, con calidad, donde pueda desarrollar libremente todas sus ideas. Pero además yo creo que ese es el país que queremos la mayoría de los venezolanos. Tú que eres también analista, ¿qué líderes en la oposición tú ves para un futuro? Yo creo que hay muchos. No, estoy convencido. Yo dialogo con los líderes de la oposición, con los alcaldes, con los gobernadores, con los dirigentes sociales. Y yo creo que hay un nuevo liderazgo en la oposición que se hartó de esa dinámica de imponer violentamente las cosas. Yo creo que hay un liderazgo en la oposición que está haciendo trabajo de calle, trabajo social, trabajo académico, y que está construyendo desde abajo una nueva realidad política. ¿Tú sientes que se entienden gobierno, oposición y que no habrá...? Es que no creo que esa sea la dicotomía hoy. Bueno, cuando tú dialogas con la sociedad, incluso con la sociedad política, creo que la dicotomía hoy es
cómo resolvemos los temas económicos, cómo resolvemos los servicios. Pero te pregunto, ¿Y pueden hablar? Sí. ¿Y pueden hablar? Pueden hablar, sí. Yo soy testigo de eso. Yo Claro. hablo con la oposición, con el chavismo, con los movimientos sociales todos los días. Claro que hay una Venezuela que dialoga. Yo estoy seguro que ahorita en Navidad la mayoría de las familias venezolanas se sentaron en la mesa y habían opiniones distintas. Habían quienes defendían al chavismo, quienes defendían a la oposición, quienes no se sentían representados en ninguno de esos dos polos, y hablaron y dialogaron y discutieron de política, de economía, de salario, de la educación, con respeto. ¿A ti Esa no- es la Venezuela ¿A ti real. no te preocupa que hay una indiferencia? Yo creo que no hay una indiferencia. ¿Y para el Yo voto? creo que la sociedad venezolana está muy La gente no politizada. quiere votar. Yo creo que la gente está politizada. Déjame desarrollar la idea. Dale. Cuando tú hablas con la sociedad venezolana, el de a pie, el que no es actor político, está hablando de política. He escuchado a varios analistas de varios políticos decir, el pueblo venezolano está despolitizado. Yo no estoy de acuerdo con esa idea. Yo creo que los venezolanos estamos muy politizados, hablando de salarios, hablando de ingresos, hablando de política económica, hablando de sanciones, hablando de servicios. Pero ¿sabes qué creo? Que hay muchos políticos despolitizados. Tú ves lo que declaran los políticos. ¿Y cuál es el político que te habla de economía? ¿Cuál es el que te habla de políticas sociales? Entonces los políticos están hablando más de ellos que de política. Y entonces ahí es cuando la gente dice, bueno, pero ¿cómo me conecto con alguien que no está hablando de los temas que a mí me interesan? Creo que quien se tiene que repolitizar son los actores políticos. Es muy fácil del político decir, mira, la gente no quiere votar porque la gente está despolitizada. Y yo le preguntaría, interpelo a los que somos políticos, ¿es la gente o es nuestra responsabilidad? ¿O somos nosotros los que tenemos que asumir nuestro papel y reconectar con una sociedad que sí está politizada, que sí está hablando de política, que sí está hablando de los problemas colectivos y de los problemas que le interesa a la gente? Yo creo que la realidad es muy distinta a como la están viendo algunos analistas. Cuando tú algunos hablas políticos. con la gente normal, como habla uno, siguen quejándose del poco salario que... Siguen quejándose de los ingresos, siguen Tanto en quejándose el de los sector público servicios como en el sector privado. públicos. Por eso. Siguen quejando, pero es que ¿quién puede negar que eso es ahorita los principales problemas? Podemos tener narrativas distintas de cuál es la causa. Por eso. Seguramente la oposición dirá, bueno, es culpa del modelo chavista. Yo creo que no es así. Cuando tú ves el crecimiento económico de este país, fue en los momentos de Chávez cuando más creció. Cuando tú ves lo que ha pasado del bloqueo para acá, fue en los momentos en que más disminuyó el ingreso. Ahora, más allá de quién tiene la culpa, ¿cuál es la solución? Desde mi punto de vista son dos. Una, trabajar juntos por desmontar el bloqueo que existe. Hay más de 800 sanciones. Hoy cuando se va a vender petróleo hay que venderlo a través de un tercero y tienes que pagar el 40%. Y cuando con ese ingreso vas a comprar algo que no produces en Venezuela, tienes que comprarlo con un tercero y tienes que pagar tributo. Y la segunda forma de resolver el problema es lo que estamos haciendo los venezolanos. Emprendiendo, produciendo, lo que yo te decía, una industria mirandina que estaba en el 7% y está en el 54%. Bueno, vamos a terminar de llevarla al 100%. Vamos a producir en Venezuela todo lo que podamos producir. Depender cada vez menos de lo ajeno. ¿Qué tan cerca o tan lejos estamos de un acuerdo con Estados Unidos, por ejemplo? Depende de muchas variantes. O con otros países. Tú sabes que yo soy parte del diálogo con los Estados Unidos y claramente para que esto funcione hay cosas que no se pueden discutir públicamente, pero depende de muchas variantes. Primero, puedes soltar algo, primero ¿sí? depende, te voy a decir algunas de las variantes. Diga. Primero depende de las cosas que pasan en Estados Unidos. Estados Unidos hoy es un país altamente polarizado. Con dos liderazgos que uno, bueno, cada quien los califica como quiera. Un liderazgo por los demócratas, que algunos critican por sus propias Si tú características. fueras gringo, ¿votarías por Trump? Si yo fuese gringo, trataría de buscarle una alternativa distinta a las dos opciones o por Biden. que tienen los gringos. Si te soy sincero. O por Biden. Yo como ciudadano no me siento representado en ninguno de esos dos liderazgos. Ok. Pero más allá de eso, esa no es la pregunta, es la realidad norteamericana, es que hay una realidad polarizada y en conflicto. Claro. Que hace muy difícil estudiar cuáles son las variantes de qué es lo que va a pasar. Y de eso depende mucho, porque muchas de las decisiones... Yo creo que la oposición cometió un error de colocar su decisión política y la economía del país, porque la colocó cuando solicitó sanciones, en manos de un país que está tan inestable. Entonces tú tienes que construir muchas variables. Decir, ¿qué pasa si gana Trump? ¿Qué pasa si gana con mayoría o con mayoría absoluta? ¿Qué pasa si gana Biden? ¿Cuáles son las diferencias internas que hay en los demócratas? Es decir, hay una cantidad de variantes que no permiten que el diálogo sea tan sencillo. Entonces, ¿qué tan cerca o tan lejos estamos? Va a depender de muchas variantes. Va a depender también elementos como la guerra en Ucrania y las crisis en el Medio Oriente y la presión que eso genera sobre los recursos energéticos. Depende también sobre el tema de la migración. Venezuela jamás fue un país migrante. Venezuela siempre fue un país receptor de migración.
lo que generó la migración en Venezuela fueron las condiciones económicas que generó el bloqueo. ¿Eso está afectando la política norteamericana? Sin duda alguna. Venezuela, si le quitas el bloqueo, inmediatamente puede mejorar sus ingresos y mejorar las condiciones del pueblo venezolano, pero también puede ayudar a Centroamérica para bajar y disminuir la migración hacia Estados Unidos. Porque el problema de la migración hacia Estados Unidos, como el problema de la migración de África y del Medio Oriente hacia Europa, tiene que ver con las condiciones distintas desde el punto de vista material de la sociedad. Entonces son elementos que hay que debatir, que hay que discutir y que hay que trabajar. Yo creo que Venezuela, uno de los consensos, está dispuesto a ayudar. Ayudar a la estabilidad energética y ayudar a la estabilidad de los migrantes de América Latina. Un receso y regresamos. Con gusto. Adelante. Bueno, te decía que depende de muchas variantes. Entonces, ¿cuál es el consenso que hay en Venezuela? Tratemos de solucionar los problemas entre nosotros mismos. Aislemos a los violentos, a los radicales, y la gran mayoría de los venezolanos que tenemos consenso en que hay que concentrarnos en desmontar el bloqueo, en seguir que la economía siga creciendo, en recuperar el ingreso, en recuperar los salarios, en recuperar los servicios, trabajemos juntos. Hay un gran consenso nacional en estos temas y no permitamos que una minoría que nos quiere dividir en estos temas en los que estamos de acuerdo, nos dividan. Vamos a avanzar, vamos a trabajar. ¿Qué hacer con el mundo? Bueno, decirle al mundo, mira, el bloqueo fue un error, las sanciones fueron un error, no resuelven los problemas de Venezuela, le hacen más daño. Venezuela, desde una perspectiva de soberanía, está dispuesta a decirle al mundo, desmonten el bloqueo y en consecuencia podremos participar con mayor fortaleza en el papel que nos corresponde en el mundo, de generar estabilidad energética hasta donde podamos, de ayudar en Venezuela y en América Latina y el Caribe a que la migración no sea un problema, porque podemos contribuir estabilizando la situación venezolana y podemos contribuir a través de Petrocaribe a ayudar a estabilizar la región caribeña y centroamericana. Venezuela puede ser útil a esos problemas. Entonces yo creo que por esa dirección tenemos que empujar todas y todos. Ahora, ¿qué problemas consideras tú que no ha resuelto en Miranda? Los servicios públicos, a pesar de que hemos avanzado muchísimo, por ejemplo, pasamos de 11.000 litros por segundo de agua a 17.000, pero necesitamos 25.000. O sea, ahí hay todavía una deuda por construir. En el transporte, creamos Transmiranda, ya tiene 400 buses y los primeros 60 machitos rústicos para zonas rurales, pero necesitamos 1.500, es decir, hay que seguir comprando buses. El sistema de ambulancias, cuando llegué habían 6, ahorita hay 100, pero necesitamos 250. Es decir, hay temas en los que hemos entrado, pero no ha sido suficiente, tenemos que avanzar. Yo creo que un tema central que me atrevo a decir que no es solo Miranda, es el burocratismo y el chanchullo que hay en torno a un conjunto de trámites burocráticos. Y es una batalla que voy a arranqué ya con fuerza este año. Nosotros tenemos que romper contra la corrupción en los trámites y las burocracias, los trámites innecesarios que te pide la burocracia. Es decir, el Estado tiene que servirle a la gente. No puede ser que yo como ciudadano voy a hacer un trámite y sea una tormenta de colas, de contactos de gente que tengo que llamar. Claro que la hay, indiscutiblemente que la hay. Y nosotros tenemos que batallar contra eso. Entonces son como las batallas que están pendientes. Servicios públicos, por supuesto, el ingreso de los maestros, de los médicos, de los policías, que hay que seguirlo mejorando. Yo le quiero agradecer a los maestros de Miranda, a los policías, a los médicos, porque yo sé las condiciones precarias en las que estamos trabajando y a pesar de eso hacen un esfuerzo gigantesco. Como con una policía que no tiene el ingreso que yo quisiera porque nos hace falta más recursos, sin embargo todos los días salen a trabajar para disminuir el delito. Entonces yo les agradezco públicamente todo el esfuerzo que hacen. Eso es una tarea que tenemos pendiente de seguir mejorando. Servicios públicos, ingreso de nuestros trabajadores y la atención del Estado a la ciudadanía. Que la ciudadanía sienta que el Estado les es útil, no que les es un peso, no que es una traba. Esas son las batallas que tenemos que dar en estos tiempos, creo yo. ¿Tú qué? ¿Y qué otras batallas tienes pendientes? Bueno, seguir ayudando al diálogo. Yo siempre he dicho que todo lo que pueda ser útil para que el país se entienda. ¿Tú sientes que ese diálogo de México fracasó? No, ningún diálogo fracasa. Todos los diálogos ayudan los que a ir acercando. No, o sea, Venezuela hoy está en la guarimba, en la guerra, en la inflación descontrolada, o Venezuela empieza a controlar la inflación. La guarimba se acabó. Voy para allá. Empieza a controlar el tipo de cambio, hay paz y los problemas. Eso es gracias a los diálogos. Yeah. Es decir, hay que ver las cosas en perspectiva. Venezuela, en comparación con hace 6, 7 años, ¿está más estable desde el punto de vista de la seguridad y la paz,
o no? Sí. ¿Y la economía? Eso es gracias a los diálogos. La economía en Venezuela, en comparación a hace 5 o 6 años, ¿está más estable el tipo cambiario? ¿Está más estable la inflación? Sí. Eso es gracias a esos diálogos. ¿Es suficiente? Sería la pregunta. No es suficiente. Hay que seguir trabajando. Pero sin duda alguna, cuando tú ves la fotografía de cuando empiezan esos diálogos y lo que hemos logrado, yo creo que Venezuela está más estable. Lo que no podemos es volver a esos tiempos. Tenemos que seguir avanzando, no estar satisfechos, seguir sumando, seguir creciendo económicamente. Porque es que la disminución fue considerable. O sea, Carlos, nosotros pasamos de 50.000 millones de dólares año a 700. Ahorita estamos por 11.000. Pero nos faltan 40.000 para alcanzar lo que logramos antes del bloqueo de las sanciones. Estamos terminando el programa. ¿Con Así quién que de la oposición te entiendes tú mejor? yo me entiendo con mucha gente. Por supuesto, tengo una buena relación con Stalin por un tema generacional. Fuimos dirigentes estudiantiles juntos. Tengo buena relación no solamente con Darwin, sino con todos los alcaldes de oposición. Alcalde Baruta. Con el alcalde Baruta, con el alcalde de Chacao, con el alcalde de Latillo, con el alcalde de Los Alias, con el alcalde de Zamora, con los gobernadores de oposición del Zulia, de Nueva Esparta, de Cojedes, de Barinas. Yo tengo una buena relación. ¿Qué es lo único que yo le pediría a la oposición? En el Zulia tú ratificarías al gobernador. Yo no, yo por supuesto voy a trabajar por el gobernador que sea chavista. Eso le corresponde a cada quien. Pero eso no quiere decir... Eso no quiere decir que yo no pueda dialogar con el gobernador de oposición. No quiere decir que no podamos trabajar juntos. No quiere decir que no nos podamos poner de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo único que yo le pediría a la oposición? A todas. Y te digo, se lo pediría a todo el país, incluyendo el chavismo. No agarremos atajos violentos. Resolvamos las cosas en paz. Si no quiere que dialogue contigo, el señor que está en las cámaras. Dice que ya se acabó el programa. Bueno, estuvo bueno. Gracias, Carlos, siempre por la invitación. Gracias a ti. Bueno, converso con Luigi Picella, presidente de Conindustria. ¿Cómo está? Bien, gracias. Feliz día para todos. ¿Cómo está la industria en este momento, comenzando el año? Mira, digamos que las perspectivas que tenemos para el 2024 son positivas y nos basamos en qué. Bueno, en que parte de los factores que nosotros tenemos se van solucionando o hay algunas leyes que van a corregir en este año esas mismas dificultades que tenemos. Una es la competencia con los productos importados. Una de ellas prácticamente con la renovación del decreto de eliminación de las exoneraciones a esos productos importados que bien se pueden producir en el país y se le van quitando esas exoneraciones, nos va a hacer un poquito más competitivo. En segundo lugar, nuestro gran problema que nos resta competitividad es el tema de los impuestos. Acaba de salir también el clasificador de la Ley de Armonización Estatal y Municipal, que nos va a hacer un poco más competitivo y los productos van a ser, o no les traslada las altas cargas tributarias. Si bien hay trabajo todavía que hacer en algunas que otras actividades económicas, eso va a beneficiar. En el tema del financiamiento, ha habido un crecimiento en el financiamiento de más de un 90% de la cartera de crédito. Hoy se ubica en 1.472 millones de dólares, pero no es suficiente. Eso apenas es el 1.4% del PIB, hay que seguir creciendo, de manera tal de llegar a lo que históricamente éramos. La cartera de crédito representaba cerca de un 12-14% del PIB. Eso quiere decir 10 veces lo que hay ahora en crédito, pero otro de los factores que también para nosotros es fundamental es el tema de la inflación. En la misma medida que la inflación se vaya corrigiendo o desacelerando, nos permitirá también mantener el poder adquisitivo, no solo de la gente que nos ve, sino también los empresarios, porque nos ocurre igual. Y si se mantiene la flexibilización de las sanciones por todo el año 2024, nuestras expectativas de crecimiento giran en torno a un 10% de crecimiento versus el 2023. Ahora, ¿por qué suben los precios todos los días? Bueno, en primer lugar, eso lo ocasiona la inflación. La inflación no la controlamos nosotros, la controla el Estado. Y ocurre porque hay un déficit entre sus ingresos y lo que gasta. Es decir, el Estado gasta más de lo que le ingresa. ¿La política del Estado es errática en esa materia? Digamos que por un tema de ingresos, las sanciones han influido en ello, en el tema petrolero, adicionalmente a otros, y entonces hay unos gastos que el Estado no puede dejar de hacerlo, es decir, no puede dejar de pagarle a los pensionados, no puede dejarle de pagar a los empleados públicos, no puede dejar de hacer las obras que está haciendo y mantenimiento, y evidentemente los ingresos son menores. Ahora, Luis, ¿cómo están los empresarios en este momento? Si tú analizas realmente, seriamente, la situación del empresariado en Venezuela, diría que están
con menos ingresos, con más ingresos, más rico, menos rico, más pobre, menos Te pobre? lo voy a comentar de esta manera. Hoy la industria nacional opera a un 36% de su capacidad instalada. Es decir, tienes casi 65% de capacidad ociosa. Esa es la situación nuestra. Ahora bien, si la comparamos con los años anteriores, ha habido un crecimiento, aunque pequeño lo ha habido. Para que la gente que nos escuchen y nos ven... Te preguntan, ¿cómo me beneficia a mí eso que estás diciendo tú? No solo ellos, sino ¿qué quiere decir lo que estoy diciendo? Bueno, nosotros pesábamos 100 kilogramos de peso, perdimos 75 kilogramos de peso en 7 años y a partir del año 2021 empezamos a crecer poco a poco. Hoy estamos en 30 kilogramos de peso. Si yo te digo, 70. Si yo te digo que vas a crecer 10%, es que vas a crecer 10% sobre la base, es decir, vas a crecer de 30 a 33 kilos, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, hay un largo camino por recorrer. ¿Cómo le representas a la gente que nos ve? Esa pregunta que tú me haces, estos beneficios que nos vamos a tener, bueno, en recuperación del poder adquisitivo, en una mayor actividad económica, en mayores ingresos para el Estado porque a través de los impuestos y también fomentando más empleo. Pero todos los incrementos de sueldo, Carlos, deben darse sobre la base de los ingresos. Si eso no se hace, en el caso nuestro, se le traslada el producto, es decir, no conlleva a recuperación del poder adquisitivo. Y en el caso del Estado, si no tiene los ingresos para darlo, también se convierte en inflación. Es por ello que no es sencillo cuando hablamos a veces de incremento de sueldo, porque tiene que estar basado sobre la producción y la productividad. O sea que no hay posibilidad de que ustedes aprueben un aumento de sueldo para los trabajadores. Lo venimos dando. Nosotros incluso en el trimestre anterior llegamos a 5% de incremento sobre el trimestre que seguía. Es decir, hoy la industria nacional en promedio remunera a sus trabajadores en ese sector de operador en $189. El equivalente en bolívares indexados. ¿De qué es suficiente? No es suficiente. Hay que seguir avanzando. Pero si nos remontamos a 3 años atrás, los sueldos estaban alrededor o los ingresos de los trabajadores alrededor de $20. Entonces, hay que seguir avanzando. Pero eso que te comentaba, de que operamos apenas a un 36% de la capacidad instalada, eso es como tener una máquina que haga chapas y en un día puede hacer 100 y haces apenas 36. Bueno, en la misma medida que nosotros recuperemos esa capacidad instalada, en la misma medida que se vayan solucionando los problemas que nosotros tenemos y nos hagamos más competitivos, en la misma medida eso se va a sentir en nuestros trabajadores. Tú estás pidiendo renovar la ley del trabajo. Estamos pidiendo revisar la ley laboral y adecuarla a las condiciones actuales. ¿Hacia dónde va esa renovación? Básicamente uno de los problemas que tenemos ahí es el tema de la retroactividad en las prestaciones sociales. No puede haber un incremento basado en el salario porque repercutiría muchísimo y estás apostándole a un futuro a tu salida. Hoy, una de las soluciones que hay es aportar o dar una mayor remuneración a través de los bonos, es decir, lo vas a recibir hoy. Hasta tanto... Esa es la política que anunció Maduro hace poco. Bueno, no, lo que estamos hablando son de los bonos. Yo sé, no aumentó el salario, pero creo pero es un ingreso. Una figura. Es un ingreso. Y entonces, yo digo, te voy a hacer una observación. En los empleados públicos activos se incrementó el bono de guerra de 30 a $60. Son $30. Si bien no estamos diciendo que sea suficiente, hay que avanzar en esa materia, pero es un incremento en los ingresos, es una recuperación del poder adquisitivo y adicionalmente a ello indexada, es decir, protegida por la inflación. Y Carlos, y mucha gente a veces pregunta y nos dice, ¿y qué son $30? Cuando tú lo llevas a la gran cantidad o los millones de trabajadores pensionados y jubilados que en mayor o en menor medida van a recibir esto, estás hablando de $150 millones mensuales, con los cuales se va a aumentar o recuperar un poco lo que es el poder adquisitivo y el consumo. Y cuando lo llevas al año, hablas de 1.800 millones de dólares. ¿Tú estás planteando aquí aumento del ingreso mínimo mensual? No, yo no he hablado de... Aquí dice, en el impulso, permitiría a los trabajadores públicos aumentar el consumo de bienes y servicios. Les permitirá a los trabajadores públicos el incremento de sus ingresos, con lo cual va a aumentar el consumo. Eso es cierto. Era lo que te decía. En un mes, dado lo que acabamos de hablar, bueno, el ingreso de los trabajadores en general va a contribuir en el consumo en $150 millones de dólares aproximadamente. Bueno, eso es positivo. Lo importante es que todos estos aumentos del ingreso de los trabajadores se den sobre la base del ingreso de manera tal de que no sean inflacionarios y que de verdad recupere el poder adquisitivo. En este momento, ¿cuál es la situación?
Bueno, en este momento, digamos que la industria tiene que seguir avanzando. Como te dije, estamos en 30 kilogramos de peso de 25 que arrancamos hace 3 años. Nuestras expectativas son seguir corrigiendo los factores que inciden de una u otra manera, que el tema de los servicios públicos también se vaya mejorando de manera tal de que nosotros nos hagamos más competitivos. Y conjuntamente con todas estas medidas, y como lo dije anteriormente, el hecho también de la flexibilización de las sanciones permitirá que el Estado tenga mayores ingresos, permitirá que haya una mayor actividad económica y permitirá también que poco a poco los problemas que tenemos de inflación vayan cediendo como hasta ahora han venido ocurriendo. Tenemos 10 meses con inflación de un dígito, si bien en un mes es lo que es en un año en otros países, bueno, viene descendiendo, viene desacelerándose. Okay. Si continuamos y estas expectativas se mantienen todo el año, podríamos tener una inflación de 2 dígitos apenas, que también aquí dice que puede ser la más alta del mundo, Carlos, pero bueno, es un avance. Pero eso le recaudó casi 23% más en impuestos. Sí. ¿Sí? También fíjate que ahí también ha habido un logro. Evidentemente eso se hace con actividad económica y con las empresas nacionales, básicamente. Entonces, es por ello que es fundamental apoyar a la industria nacional, porque de ahí también se generará más impuestos. Nosotros decimos que vamos a apoyar a una cultura tributaria. Lo que queremos que se haga es con actividad económica. Es decir, que se recaude más, que los alcaldes, los gobernadores, el mismo señal recaude más, pero por mayor actividad económica, no por las altas tasas. Es por ello que también ahora... Y hemos insistido, hay una parte a nivel de tributo que nos afecta muchísimo, que es el IGTF, que nos encarece a nosotros los productores nacionales y estamos en situación de desventaja con la producción nacional. Y hemos hecho un llamado y muchísimas reuniones de manera tal de que el IGTF se elimine, de manera tal de que nos haga más competitivos y, ¿por qué no?, que nuestros productos nacionales sigan compitiendo, sigan generando empleo, Carlos, que es lo fundamental. Y como tú lo dices, que se recupere el poder adquisitivo. ¿Cómo está la inversión extranjera en Venezuela? Mira, ella ha sido tímida. Evidentemente hay muchas firmas que han venido a Venezuela, están sondeando cómo está el país, porque una de las mayores proyecciones que hay de Latinoamérica de crecimiento es Venezuela. Claro. Por todo lo que nosotros tenemos, por todo lo que se está dando. Entonces, evidentemente, también hay que seguir avanzando en esta materia, porque esos factores que nos inciden a nosotros en la producción nacional les incidirían a ellos en un futuro. Es por ello que en la misma medida que vayamos avanzando en todo esto que te he venido conversando, va a estimular aquí la inversión dice que extranjera. El Observatorio Venezolano de Finanzas prevé una inflación de 174%. Mira, este año cerró en 189%, ¿okay? Pero veníamos de 230, una ligera mejora. Si las estimaciones que estamos haciendo, la flexibilización de las sanciones se mantiene todo el año y vamos avanzando en lo que hemos conversado hoy, las estimaciones pueden ser de 2 dígitos. 2 dígitos altos o como lo queramos ver, pero es un avance notorio para el país. Es lo que nosotros estimamos, Dios mediante, también con la recuperación de la producción petrolera, que es muy importante, que estimamos que a final de año está alrededor de 1 millón de barriles. ¿Tú crees que Maduro lo está haciendo bien o está haciendo mal en materia económica? Mira, digamos que en ello me voy a referir a la vicepresidenta de la República, que es la encargada no solo del Ministerio de las Finanzas, sino de todo ello. Y digamos que vamos en sintonía con lo que estamos haciendo. Quizás nosotros queremos que se vaya más rápido. Vamos bien, como decía alguien. Quizás queremos que se vaya más rápido, pero coincidimos con todo lo que se está haciendo ahí. Hay que seguir avanzando en muchas otras materias, pero sí, digamos que coincidimos con todas las correcciones que se están haciendo. ¿Qué te quita el sueño? ¿Qué me quita el sueño? Nada. La prosperidad de mi país, el futuro de mis hijos, de cuando tenga mis nietos. ¿Y te quita el sueño porque no le ves futuro? No, me quita el sueño porque todos los días nosotros salimos a emprender, Carlos, desde Conindustria lo que hacemos es influir y es ver cómo nos hacemos más influyentes y que el sector industrial se mantenga, compita y crezca paulatinamente y que no recurramos a los productos importados de manera tal, no de competitividad, bienvenidos a ellos, pero sí que evidentemente tengamos la misma oportunidad de crecer. ¿Hay más rico? ¿Ah? ¿Hay más rico en Venezuela hoy? Mira, nosotros tenemos el gran problema de la inflación y eso nos descapitaliza. Claro. Al igual que a la persona natural no le alcanza para comprar, nos ocurre a nosotros igual. Digamos que desde hace un tiempo se ha venido recuperando el poder adquisitivo, eso es una verdad. Hay que avanzar muchísimo, no hemos llegado a donde queremos, pero digamos que vamos bien encaminados. Como decía Ariel, ¿ah? Estamos mal, pero vamos bien. Estamos mal, pero vamos bien, así decía. Un mensaje tu final.
Mira, nada, somos positivos para este año 2024. Seguimos insistiendo en mejorar las políticas públicas. Eso se ha visto, quizás no en la misma proporción que queremos, pero hay que seguir avanzando. Bueno, muchas gracias por estar Gracias aquí en a el ti, programa. Carlos. Gracias a La todos próxima por parte voy a escuchar. conversar con Ilana Becker, cofundadora y vicepresidenta del espacio Anna Frank. Bueno, ahora estoy con Ilana Becker, cofundadora y vicepresidenta del espacio Anna Frank. En memoria en 2024 honrará a la víctima del Holocausto. Explíquenos. Bueno, muchas gracias, Carlos, por recibirnos en tu programa. Esta tarde, a las 3 de la tarde, tenemos la conmemoración que nosotros llamamos In Memoriam, que proviene de una resolución de las Naciones Unidas que en el 2005 exhortan a todos los países este día a hablar sobre el Holocausto. Escogen justamente el 27 de enero porque es el día en el cual las tropas soviéticas liberan el campo más grande de concentración y exterminio llamado Auschwitz, donde aniquilaron más de 1,5 millones de judíos, entre ellos también gitanos, homosexuales, discapacitados y gente que no pensaba como ellos. Es por eso tan importante trabajar en las escuelas, en los colegios, en las universidades, este tema para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Eso se está haciendo en Venezuela? En Venezuela se está haciendo, en muchos colegios se lee el diario de Ana Frank, se habla sobre el tema y nosotros, Espacio Ana Frank, trabajamos durante todo el año el tema de la discriminación en diferentes formas. O sea, nosotros tenemos programas educativos, culturales y formativos en los cuales se trabaja el tema de la acción, de la valentía moral, la solidaridad y el respeto al diferente, valores necesarios para la coexistencia pacífica. Aquí, en ese acto de hoy, tenemos un concierto de manos de la Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho. El maestro que lo dirige se llama José Ricardo Pacheco y ellos escogieron 4 piezas que evocan la libertad. Además de la programación de hoy, tenemos una cinetertulia propuesta para el sábado 3 de febrero en Cinex del Sambil Caracas, Sambil Chacao, con una película italiana llamada El arte de la supervivencia. Y luego también tenemos una gira cultural que se va al interior del país con testimonios, conferencias, coloquios, películas y documentales. En el mismo Centro Cultural Chacao también vamos a tener una exposición llamada Testimonios, en donde se recogen las vivencias de venezolanos sobrevivientes de la Shoah, del Holocausto, que no solamente hablan de su terrible experiencia en la época del Holocausto, también hablan de lo maravilloso que fue la vida o ha sido la vida en Venezuela, país que les abrió los brazos y aquí pudieron desarrollarse y convertirse en gente de paz. ¿cuándo se crea el espacio Ana Frank? Espacio Ana Frank se creó en el 2006, es una organización sin fines de lucro que promueve la coexistencia a través del respeto al diferente, la solidaridad, la responsabilidad individual y colectiva y la valentía moral. Justamente el trabajo del In Memoriam, que es la fecha del 27 de enero se escoge justamente porque es el momento de la liberación, porque ahí no solamente se habla del Holocausto, sino también de la libertad. Y la libertad implica responsabilidad de todos. ¿Qué otra cosa nos puede decir hoy? Para el estudiante y para todo el país. Estamos abiertos a recibir a la población venezolana. Nuestras actividades son siempre gratuitas. La de hoy es gratuita. La cinetertulia es gratuita. Esperamos llenar la sala y también aquellos jóvenes que quieran trabajar con nosotros
por favor diríjanse a nuestra página o a nuestra oficina. Un mensaje final. Muchas gracias a todos por recibirnos acá. Carlos, muchas gracias por tu programa y bueno, lo mejor. Gracias a ustedes por asistir. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.